Primero vamos a atender a estas que están... De persona a persona, porque escribir en un papel, yo no lo puedo hacer porque no tengo papel. Perfecto, pero vamos a respetar primero a las personas que han escrito. Profe. Vamos a contestar varias cosas. Profe, instruyas. Sí. Acá hay una pregunta que dice: ¿sabía usted que la Asociación de Regantes Indígenas en San Pedro de Atacama es la única en el país dueña legalmente de su agua? En este escenario, ¿cómo nos recomienda proteger este pequeño poder para poder preservar el agua? Somos pocos, podemos hacer... Oye, ¿por qué no hacemos un debate? ¿Quién hizo esta pregunta? ¿Tú? ¿Quién la hizo? ¿Y la puedes tú explicar? Le pagamos, chicos. No somos tantos, podemos conversar. Copiemos el papelito y hagamos algo más. Pero también la gente escribió, pues entonces hay que respetar el que la gente escribió. Van a tener todos cabida, no te preocupes. Mándenlo a fusilar. ¿Aló? Bueno, hace mucho rato, a nosotros, hace aproximadamente 2 años, se nos ha convocado a la Asociación de Regantes, a la cual muchos de nosotros que estamos acá tenemos derechos de agua inscritos al tener nuestras tierras con agua, derechos de agua. Hace 2 años estamos luchando, algunos de nosotros, dirigentes, algunos no corruptos, la mayoría está fuera del alcance nuestro, por la construcción de un embalse que quieren hacer río arriba, embalse que nos parece que no tenemos mucho. Ahora con este pequeño poder tenemos el 89% de derechos de agua que nos corresponden. El 11 está buscando Codelco por todas partes por donde podemos sacar. Bueno, la pregunta es, tenemos un pequeño derecho que nos dice que el agua, somos la única comunidad en Chile que tenemos derecho de agua inscrito. ¿Y cómo podemos proteger esto? Porque de verdad que hemos buscado recursos, pero nuestros dirigentes corruptos, la mayoría, están buscando alternativas corruptas con el gobierno. Entonces ahí tenemos un compadreo más o menos pesado. Esto es más o menos para aterrizar el lugar donde estamos y con lo que estamos enfrentándonos, como una pequeña asociación de regantes, que sí tenemos nuestros derechos de agua, y el único pequeño poder. Ahora, suena complicado decir que son corruptos, pero sí, el gobierno está comprando a nuestros dirigentes y hemos pedido una asamblea de regantes por la cual queremos dejar por escrito que no queremos el embalse, no queremos el embalse. Mi comunidad es Séquitor y está con un no rotundo junto con la comunidad de Coyo. El gobierno mañana hay una reunión importantísima a las 10 de la mañana en la DGA, donde se va a hablar el tema y están pololeándonos lentamente en esta historia, y lo más importante es que nuestros dirigentes actuales no nos convocan a una asamblea general que es importantísima para que de una vez por todas quede por escrito que el agua es nuestra y que no se vende. Estamos los últimos, la gente, yo creo que nadie se ha dado cuenta de la magnitud de este proyecto y el daño ecológico, social y al turismo y todo lo que vivimos de esta tierra. Yo planto mi choclo y mi conciencia está muy tranquila. Hago ecoturismo, vivo tranquila, pero esto no va a durar mucho. ¿Qué hacemos con este pequeño encanto poder que tenemos? A ver, pero este poder, una preguntita, ¿este poder usted les permite impedir la construcción de la represa? Cuando nuestra asamblea está constituida legalmente, entonces por una asamblea general, cuando hay 400 o 500 de nosotros juntos, todos, blanco, negro, hablo de todos, que tenemos estos derechos, podemos decir no, ya lo dijimos y lo hemos hecho, pero no se reconoce a través de la CONADI nuestro voz, entonces están trabajando. ¿Y por qué no se reconoce? Porque los dirigentes no nos convocan a una asamblea, simplemente donde todos tenemos que votar y decir no queremos esto. ¿Y estos dirigentes son elegidos por usted? Cuando empiezan a hacer desarreglos dentro de las comunidades, o sea, en un tiempo se eligieron entre 8, porque la gente empezó a dejar de ir a la reunión, es una sola reunión. Y esta gente, de estos 400 personas, ¿es posible movilizarlos, que convocarlos de manera independiente de estos dirigentes, autónomamente, sin pasar por los dirigentes? Hay una
división grande entre todos los indígenas, entre los que tienen más dinero, los que no tienen dinero, los que buscan el campo, los que no son del campo, en una nueva etnia que se ha puesto el consumismo, donde sí queremos una ciudad, otros quieren luz, yo no quiero ciudad, yo no quiero luz, pero sí alternativas. Pero ¿quieren, la mayoría quieren la represa o no? No. Entonces no es posible convocarlo a ellos a una reunión paralela. Eso estamos haciendo hace 2 años, pero no se convoca porque no. Pero lo pueden convocar ustedes, ¿o no? Sí, se puede autoconvocar. ¿Autoconvocar? Sí, se puede. Autoconvocarlo. Autoconvocar. Pero por supuesto, pues eso es lo que hay que hacer. Cuando las autoridades no responden y no cumplen sus tareas, nosotros tenemos que, por el derecho propio de los pueblos, a autogobernarnos y ejercer la soberanía, nos autoconvocamos. Y eso es lo que estamos haciendo en Chile. Nos autoconvocamos. Hace 2 años que estamos autoconvocándonos, pero de todos los que veo aquí, yo no sé quién nos ha mandado papeles, a la CONADI, yo no. Yo creo que hay que actuar de manera independiente de lo que las autoridades de quienes hoy día supuestamente deben hacerlo. Si no lo hacen, hay que autoconvocarse y ejercer ese poder y movilizarse y actuar de hecho, ¿no? Si hay que parar el camino, si hay que detener flujos vehiculares, si hay que detener lo que haya que detener, pero hay que hacer valer ese poder. Si ese poder ustedes lo tienen, no sirve mucho que lo lleven, hay que hacerlo por las vías judiciales, pero se las arreglarán para no hacer valer esos derechos jurídicos. Pero a mí me parece que lo que hay que hacer es autoconvocarse. Sí, pero esto hay que hacerlo entre muchos, Bueno, yo creo que ese es el llamado, ¿no? A los que están involucrados en este problema tienen que ser capaces de movilizarse, autoconvocarse y detener esto. Esto se puede hacer. Piensen lo que pasó en Freirina. Gente absolutamente, y uno podría decir hasta iletrada, que no tenían formación política. Porque aquí muchas veces se nos dice, miren, estos no saben, no tienen idea, gente ignorante. Yo les quiero recordar que una de las revoluciones más eficaces de América Latina fue en 1910, la Revolución Mexicana. Gente iletrada, campesina, descendientes de pueblos originarios, fueron los que hicieron esa revolución. Determinación, voluntad, conciencia de derechos, eso es lo importante. Y acá, esta pelea que ustedes están dando, tienen que hacerla así. No necesitan ningún abogado ni ningún especialista en nada. Solamente la voluntad y la convicción de que es un derecho que tienen que ser respetado. Y si no funciona la autoridad, hay que autoconvocarse. En Freirina sacaron la planta de cerdo, la sacaron. ¿Y cómo la sacaron? Con una voluntad y una determinación de impedir que siguiera funcionando. Y lo hicieron, encontraron la manera. El principio fue la autoconvocación, la voluntad de detener el proceso, lo lograron. Es que lo que pasa es que acá... ¿Ah? Bueno. Otra pregunta. Esta no sé. Esta pregunta, ¿de qué se trata? Vamos a leer la segunda pregunta. La persona que la escribió, si lo desea, puede acercarse e intentar explicarla también. La pregunta dice así: de forma similar a la demanda de una nación mapuche, ¿está de acuerdo con una nación atacameña? ¿Atacameños que decidan sobre los recursos de Atacama? Bueno, nosotros hemos dicho eso, que este país tiene que ser un país pluricultural, plurinacional, y que todas las naciones que viven en este territorio tienen que ser autodeterminadas. A mí por lo menos me parece, y creo que a todos los que estamos en esta candidatura, y todas las que estamos en esta candidatura, nos parece absolutamente legítimo el reconocimiento de la autodeterminación, no solo de los mapuches, sino que también de los aymaras, de los atacameños, de los que viven en Isla de Pascua, en el pueblo Rapa Nui. Todos los pueblos deben tener la misma dignidad y el mismo reconocimiento de parte del Estado de Chile. Así que creo con eso responder la pregunta. Sobre esa autodeterminación, ¿en qué condiciones? Porque en muchos países se ha hecho la autodeterminación, ¿cierto? Se autodeterminan, pero no llega ni salud, ni educación. Entonces, de alguna manera se logró, por ejemplo, en Chiapas, que algunas comunidades son autodeterminantes, pero no logran
salir adelante, porque no tienen financiamiento del Estado. Entonces, esa particularidad los hace más vulnerables aún. Lo que pasa es que esa autodeterminación no es concedida, digamos, es tolerada por el Estado, pero no es asumida por la ciudadanía, ¿no? Por la voluntad soberana del pueblo mexicano, ¿no? O sea, nosotros pensamos, y yo pienso, digamos, hacia dónde va tu pregunta, ¿no? Que si obviamente nosotros y nosotras como país aceptamos la autodeterminación de estos pueblos, también debemos generar las condiciones para que eso se materialice, ¿no? Y si el Estado de Chile se constituye en una institucionalidad que garantiza derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la previsión, para todos, independientemente de su género, de su color de piel, de su extracción social, o de su origen cultural, o de su origen comunitario, para todos está garantizado eso, ¿no? Independientemente de la autonomía. Reconocer la autonomía de sus pueblos dice relación con reconocer, por ejemplo, el que hacen con los recursos, ¿no? Tener algo que decir, que su voz sea escuchada y sus intereses y necesidades contempladas en las decisiones sobre los recursos que les competen, ¿no? Sobre la educación que ellos tienen, qué contenido, todo eso es parte de la autodeterminación de un pueblo, de una nación. Pero también como Estado que contempla muchas naciones y muchas culturas, debe garantizar a todos el derecho a la salud, a la educación, pero no a una sola educación, ¿no? El derecho a la educación no es a la educación que quiere el Estado, pero el derecho a la educación no implica necesariamente un solo tipo de educación. Y en ese sentido me parece que es perfectamente posible entender tu planteamiento, y no me parece a mí correcto, digamos, darle o aceptar, ¿no? Aceptar la autodeterminación de los distintos pueblos que viven en este territorio, y al mismo tiempo negarle otros derechos que tienen consagrados por su condición de seres humanos, ¿no? Eso digo yo. ¿Cuál es su postura frente a la salida al mar de Bolivia? Bueno, a ver, esa pregunta. Esto fue Bolivia. Nosotros hemos dicho, y nosotras hemos dicho, que somos profundamente latinoamericanos. Y lo decimos de verdad, con convicción. Exactamente, convicción, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de darle mar a Bolivia? Aquí aparecen los que creen que pierden un brazo o una pierna porque les entregan un pedazo de territorio. A nadie le preocupa mucho que le entreguen el mar a 7 familias, que el cobre se lo entreguen a las multinacionales, que los bosques del sur los depreden y los destruyan las forestales que después hacen sus plantaciones. Parece que ahí el patriotismo se les acaba. Pero a la hora de decir, bueno, ¿le entregamos mar a Bolivia o no? Aquí hay, mira, a mí, ¿qué me parece? ¿Qué me sugiere esta pregunta? El cobre chileno no era chileno hace 100 años atrás. Y hoy día lo tenemos gracias a que le ganamos una guerra a los bolivianos. Yo digo que un mínimo de compensaciones, ¿no? Hay una demanda histórica de Bolivia por acceso al Pacífico, al mar y a la soberanía. ¿En qué nos daña eso como personas? ¿En qué nos daña como país? No nos hace incluso mejores personas, dispuestos a conceder algo que nos sobra y que tenemos en abundancia, que ni siquiera lo cuidamos, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? ¿En qué nos daña? Yo, en lo personal, no tengo absolutamente ningún problema en discutir con el presidente Morales la salida del mar a Bolivia y en qué condiciones. Pero además de eso, creo que nosotros tenemos que pensar un poco más allá. La concepción latinoamericanista, en crear en esa zona no solo una franja para Bolivia para que tengan acceso al mar, sino que un polo
de despliegue del potencial cultural, económico y social que puede haber en esa zona. Yo, cuando a mí me hacen esa pregunta, estuvimos en Arica y los chilenos nos decían, mira, nosotros vamos a atendernos al hospital en Tacna. La salud la van a buscar los chilenos en Tacna y allá los peruanos no ponen problema. Al contrario, te tratan bien, te acogen. Muchos estudian en universidades bolivianas, te tratan bien y te acogen. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Si nuestros hijos van a Argentina a estudiar, porque acá no tienen derecho a la educación. Si van a Bolivia a estudiar, ¿por qué no tienen derecho a la educación? Si el progreso de los pueblos y de las personas, de los hombres y de las mujeres pasa por entender que vivimos en una comunidad, en una gran comunidad, y que tenemos que trabajar juntos y progresar juntos, entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar con el pueblo boliviano y buscarle una respuesta a esto, porque para ellos es importante, porque lo necesitan como una suerte de reivindicación frente a una oprobiosa guerra que los humilló y fuimos nosotros, nuestro pueblo, el que lo hizo. Entonces, tratar estos temas no con la razón de Estado, sino que con la razón de la justicia, con la razón de la humanidad, con la razón de la decencia. A mí me parece que darle salida al mar a Bolivia es lo mínimo que podemos hacer para compensar el tremendo daño que nosotros le hicimos. Muchas gracias. Es la misma idea, así que vamos a ir seleccionando aquellas que expresan el contenido más global. Usted propuso entre sus metas de gobierno la descentralización. ¿Cómo pretende hacerlo si las empresas se ubican donde la demanda es alta y los costos son bajos? ¿Cómo hará que las personas se trasladen de Santiago a las pequeñas ciudades y pueblos si no está el trabajo en las comunidades, en las comodidades que entrega la ciudad? Bueno, yo no voy a hacer eso por si acaso, así que eso lo vamos a hacer todos, insisto en lo mismo. A ver, cuando nosotros hablamos de descentralizar, lo que pasa es que, claro, uno mira lo que hay hoy día y como que parece imposible que esto pueda cambiar. Porque efectivamente es difícil, ¿no? No es tan fácil. No es una tarea obvia. Pero acá lo más importante es que nosotros seamos capaces de entender que todo esto tiene que ver con el poder político. Como cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, el 50% del ingreso en el país se genera y se registra en Santiago. En Santiago. Pero uno dice, pero a ver, es raro esto. ¿Por qué en Santiago el ingreso se genera? La mitad del Producto Interno Bruto, que es el ingreso que genera el país, está en Santiago, se genera en Santiago. Pero si ustedes miran a Chile, y las mineras están en el norte, las forestales en el sur, y las grandes actividades que generan la actividad productiva en Chile, basada en recursos naturales, no está en Santiago. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es posible? Hay que saber un poco de economía nomás para entender por qué ocurre eso. Porque dentro del ingreso que se genera, las utilidades son un factor importante del ingreso. Y los impuestos también son parte importante del ingreso que se genera. Los impuestos se pagan en la Tesorería General de la República, Santiago. Las utilidades se registran en las casas matrices de las empresas en Santiago. Por eso ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tenemos que construir un país, un nuevo país, en donde cada región, incluso hay que pensar en redefinir esto de las regiones, porque eso hay que hacerlo con sentido ecológico, hay que redefinir las regiones. Bueno, una vez que definamos cuáles son las verdaderas regiones, como unidades productivas, sociales, culturales, bueno, cada una de esas regiones deberá ser autónoma en la generación de sus autoridades políticas, legislativas y judiciales. Nosotros estamos planteando que se elija incluso a los representantes en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, los ministros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema deben ser elegidos también por la votación popular. Y en cada
una de estas regiones tendrá que haber autoridades judiciales que deberán ser elegidas por la comunidad. Pero al mismo tiempo hemos planteado la existencia de los impuestos territoriales. Claro, el empleo no está en regiones, ahora no está en regiones, porque el gasto se hace en Santiago. Hay cosas que son patológicas en este país, pero patológicas. Hicieron un tremendo escándalo y una publicidad, y sacaron fotos y noticias por todos lados con estos fondos, estas becas Chile. Y estas becas Chile eran para apoyar el desarrollo intelectual y cultural de las regiones. Las pinzas, pues el 64% de la plata se gasta en Santiago. Entonces, si efectivamente las platas se gastan en Santiago, es muy difícil, pero cuando empieza a haber actividad, pongamos un ejemplo, en Calama se queda el 5% del cobre, se queda en Calama. Eso se va a gastar. ¿En qué se va a gastar? En actividades educacionales, otras actividades productivas, de energía, se van a desarrollar, porque como se tienen que gastar en esa zona, se va a desarrollar una actividad económica que va a generar empleo, que va a demandar gente para trabajar. Lo mismo en el sur del país, cuando tú distribuyes el gasto público hacia las regiones, por una decisión administrativa, generas ingresos en las regiones, y ese ingreso genera actividad económica, y esa actividad económica genera empleo, y los trabajadores se desplazan hacia las zonas donde están esas actividades económicas, y así se produce el proceso de descentralización. No sé si me explico, pero lo primero que tenemos que hacer es repartir el poder. Eso es muy importante. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto si lo que va a ocurrir es lo que dice Salazar, que van a venir los militares y van a hacer un golpe de Estado? Incluso para eso es importante descentralizar el poder, porque si el poder solo está centrado en Santiago, en el Palacio de la Moneda, basta con meterle un par de tanques y se acabó el ejercicio. Pero si el poder está repartido, si las regiones son autónomas, si las regiones son autodeterminadas, tienen sus propias autoridades, hacer un golpe de Estado no es tan fácil, ¿entiendes? No es tan fácil porque el poder está repartido. Y lo que nosotros tenemos que hacer es repartir el poder, descentralizar administrativamente el país, de tal manera que decisiones económicas se tomen en regiones que generan necesariamente actividades dentro de las regiones. Por ejemplo, el 90% del gasto en la cultura en Chile, que es una indecencia, son 300 millones de dólares, piensen ustedes, este dato es freak, como dicen, ¿no? 300 millones de dólares gasta el Estado en cultura. En cultura se gastan 300 millones de dólares al año. El señor Polman nomás, 1.500 millones de dólares. Solo el señor Polman, 1.500. 5 veces más. No, 5 veces más. Para el señor Polman. Para la cultura, 5 veces más. Bueno, el 90% de esos 300 millones de dólares se gasta en Santiago. Entonces, un Estado que le interese un nuevo país tiene que aumentar el compromiso en cultura, tiene que haber muchos más fondos en cultura, y estos se van a gastar administrativamente, no en Santiago, sino que en regiones. Eso genera gasto en regiones, actividad cultural en regiones. No sé si cómo opera esto, cuál es el mecanismo. Como está concentrado el país, todo se gasta en Santiago, todo el empleo se da acá en Santiago, todas las actividades se desarrollan en Santiago. Si nosotros distribuimos el poder económico también, entonces se distribuyen las plazas de trabajo. Es simplemente por cómo se generan esa dinámica, ¿no? ¿Cuál sería el método que utilizaría para convocar y elegir a las personas que participarán en la Asamblea Constituyente? A ver, hay experiencia en relación a eso, ¿no? Pero hay que hacer también un esfuerzo, no lo tenemos definido, ¿no? Pero tenemos algunos criterios que nos parecen importantes. Del 100%, porque la Asamblea Constituyente, ¿qué es lo que es? Un conjunto de personas, de delegados constituyentes. ¿Cómo se eligen estos delegados? Algunos criterios. Por ejemplo, 50% tienen que ser mujeres, porque la mitad de los chilenos y chilenas son mujeres, un poco más son mujeres.
¿Ah? Poco más. 50% más 1. Pero dejémonos en 50, pues así queda bien repartida la torta. El 70% de los delegados tienen que ser originalmente y originarios de regiones, porque el 70% de los chilenos viven en regiones. Entonces, genuinamente, los delegados que vayan a la Asamblea Constituyente deben vivir genuinamente en regiones. No sé qué porcentaje, habrá que discutirlo, habrá que acordarlo, deben pertenecer a los pueblos originarios, ¿no? Deben estar representados genuinamente con capacidad de decisión dentro de la Asamblea Constituyente. Pescadores artesanales, trabajadores mineros, estudiantes, jóvenes. Hay que definir criterios de representación, ¿no? Y de participación que permitan que en esta Asamblea Constituyente esté perfectamente reflejada la diversidad de la sociedad chilena. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ya. Nada, que estoy muy emocionado de estar acá en esta asamblea, en San Pedro de Atacama, en Marcel. Me pasa algo que mañana voy a cumplir medio siglo y... Estoy invitado. Cuando yo era cabro chico, el año 71, 72, me tocó acompañar a mis padres recorriendo Chile en unas campañas y asambleas con, digamos, con gente diferente, porque era otra manera de vestirse y otra manera. Yo era cabro chico y todo, pero así donde se hablaba de la emoción, no de la razón, sino con la emoción. Y íbamos a hacer en ese tiempo con mucha ilusión construir un país nuevo. Con el gobierno de Allende, que duró 3 años, iba a construir un país nuevo donde la verdad íbamos a hacer todos más iguales. Hoy día hay algunos más iguales que otros, y muchos más iguales que otros. Y en ese sentido, yo te he seguido a través de YouTube, porque no veo tele, pero me he visto con la familia tus conferencias y te encuentro una persona más emocional que racional, no sé cómo decirlo, pero y eso me hace sentir, se me ponen los pelos de punta y creo que eres muy capo en saber expresar el anhelo de muchas personas que compartimos lo que tú expresas también. Ahora bien, me da miedo, lo planteo, pero no es que me vaya a quedar ahí, porque en ese tiempo se sentía eso mismo en las calles y en las asambleas y en las poblaciones y en las minas y en todas partes. Íbamos a construir un país más igualitario. Pues bien, vino el golpe militar y se implementó el sistema hace 40 años que nos sacó la cresta, nos sacó la chucha, nos hizo mierda. Y hemos vivido sufrimiento, miedo, y hemos vivido en una sociedad que tú expresas muy bien, de mierda, que hoy día ya rebalsó y es por eso que estamos acá. Ya es imposible vivir peor que como se vive en Chile, de cierta manera. A lo que voy es que tengo miedo un poco de que, bueno, ojalá se gane, se conquiste la moneda, todos a la moneda, y que nos hagan mierda de nuevo. Y que 50 años más, sí, porque se pierde una generación o dos. Es decir, el Chile está tan hecho mierda hoy en día, y lo que contaba la vecina aquí de las aguas, es porque nos hicieron ya el poder de autoconvocarnos, el poder de decidir, todo se eliminó. Si tú lo expresas, digamos, tan bien de diferentes maneras de cómo ellos son, pocas personas son dueños de todo, y Jaime Guzmán y sus poquitas personas implementaron, digamos, una religión, y vivimos una religión satánica, como tú lo dices, y tengo miedo, para terminar, de que se pueda, digamos, con las mejores intenciones que tenemos todos, si es que no se incorpora a los militares, porque hay que buscar de una manera inteligente hacerlos parte, porque es una realidad, digamos, existen los militares en los países
Y los militares durante muchos años han destruido todos los sueños de realización en América Latina, hay que hacerlos parte. Porque decir que al final los que mandan arriba, los generales son pocos, pero los milicos son hartos. Y hacerlos parte, que sean parte de esta transformación y buscar la manera de que no sean una amenaza para perder una vez más 50 años de vida y de muchas personas, de sus sueños, sus anhelos y del mejor vivir. Eso es lo más que quería comunicarte, que muchas gracias por lo que ¿Cuánto crees tú que apoyo ciudadano, justamente porque nosotros que venimos del miedo, conocemos esa realidad y sabemos cómo va a reaccionar la gente frente a los cambios que tú pretendes hacer, que son un sueño hermoso, pero qué factibilidad pueden hacer? ¿Qué apoyo ciudadano requerirías y qué diverso apoyo ciudadano requerirías para poder concretar esta realidad? Porque ya sabemos que con 33 no sirve, ya lo vivimos históricamente. Entonces, ¿cuál es tu aspiración? ¿Cómo lo has analizado? Porque yo te siento muy de corazón, pero sé que eres muy racional. Yo voy a recoger, pero como dos personas. Ya, profe, póngale. Ya, le pongo. Estaba tan ansioso, párese acá. Me parecen los diálogos más exquisitos de esta forma. Fernando Alfaro, ceramista hace 40 años, militante socialista desconcertado. Muy desconcertado. Trabajé con el compañero Salvador Allende los 3 años de la Unidad Popular, tengo 65 años y no tengo temor de lo que vamos a empezar ahora. Creo que si partimos con temores no vamos a poder hacer nada. Creo que es fundamental que dentro de tu programa, de tu proyecto, tú tienes ahí una bandera, que es la huipala, y lo que tú tienes ahí para nosotros está representando la unidad latinoamericana, la unidad de los pueblos andinos. Entonces, es fundamental que nosotros nos protejamos contra el militarismo, generando esta gran concepción de lo que tú decías, compartamos bien con los bolivianos, imaginémonos un buen cuento con los argentinos, armemos esta gran patria, es la única forma que nosotros no vamos a temer a ningún militar. Eso es. Después voy a presentarme, mi madre es Victoria Chocobar de Toconao y mi padre es Santo Eustacio Flor de Sor, reconocido por el Estado chileno como indígena atacameño, pero en realidad son somalicanantay. El problema, don Marcel, acá pasa por la dirigencia, porque la señorita que habló hace rato dijo toda la verdad. El problema de los dirigentes acá, los dirigentes indígenas. ¿Por qué? Porque cuando vino el gringo, por ejemplo, encontró agua, la vendió en 40 millones de dólares, que a algunas personas se les di, no hicieron nada, no hicieron nada. Yo en el Congreso de Esquina les dije que denunciáramos al Estado chileno y no se animaron. Entonces ahora, por ejemplo, hay gente que viajó a Ginebra, Suiza, gracias al movimiento indígena, estuvo 1 o 2 meses, no sé muy bien, pero después yo pido fotocopia y no me dan nada. ¿Cómo voy a defenderme yo entonces? Ya hay otras personas que fueron a Ottawa, que es Canadá, que sabe la situación que viven los indios canadienses, llamémoslo así, porque en realidad son americanos. Y tampoco pasó ni una fotocopia. Sí, pues. No, pues si yo aquí incluso a Bene, anduve por allá, yo me cansé, la verdad. Yo ahora me metí en el movimiento ciudadano de Calama, liderado por don Esteban Velázquez, pero tampoco conseguimos nada. Entonces, pasa por la dirigencia. Ese es el problema, porque los dirigentes no bajan esa información a las bases, a la gente. No es como el mapuche, por ejemplo. El mapuche dice hay un cagüín, que en realidad significa reunión. Ya aquí la toman de otra concepción, bueno, no sé. Dice va a haber un cagüín, pucha, va hasta el gato y el perro, que no quiere quedarse en la casa. Pero acá no es así. Y hay dirigentes que parece que la madre les dio a luz dentro o hay alcaldesa que parece que le dieron a luz dentro del municipio. Ahora hablemos de la CONADI, Yo tengo mucho razón. No,
no a los Ahora la CONADI, parece que la madre fue a darle la luz a la dirigente de CONADI, porque yo desde que tengo mucha razón, que es dirigente de la CONADI. Por eso que no funciona. Ahora Corfo y Cercotec, como no hay una política minera acá en la segunda región, no tienen ni idea, se llenó de... Yo no tengo nada contra el ingeniero comercial, yo también hice un año de ingeniería comercial. Pero estas personas no tienen ni idea qué es una minería porque jamás trabajaron en una minería. Yo sí, ¿me entiendes? Yo trabajé en La Esperanza, estuve en Inforza, acá en el sur, estuve en Escondida, posiblemente vaya a Spence. Entonces, don Marcel, tendría que haber una reingeniería, así como ocurrió con los cabros chicos, como con la señorita Camila Vallejo y los otros dirigentes, que los dirigentes indígenas den un paso al costado y que entre la cabrería. Eso, que entre los jóvenes. Eso tendría que ser, porque esto ya no da para más. Eso es lo que nos tiene desunidos. Claro, lo que sucedió, por ejemplo, ¿quién vendió la agua de Calama? El señor Ricardo Lago. ¿A quién la vendió? La vendió al Grupo Lucy. ¿En cuánto la vendió? 93 millones de dólares. ¿Cuánto puso el Grupo Lucy? 16 millones de dólares. Y todo el resto de los 16 hasta los 93 millones de dólares lo pagamos todos nosotros. ¿Y qué hizo la gente? Nada. ¿Me entiende? Entonces, todo parte de ahí. Una vez, un caballero que murió ¿cómo se llama? De Francisco Segovia, dijo, oye, no pelees tanto. Yo le dije, ¿por qué? Si me corresponde, yo tengo derecho. No tengo uno, tengo miles de derechos. ¿Por qué? Porque dijo, si se perdió los líderes indígenas, ya no hay indígenas puros. Claro, tenía razón. Yo no, pues mi mamá es indígena, mi papá es indígena, mi abuelo, mis abuelos, todos son indígenas. A lo mejor por eso pienso distinto. Entonces, esto ya no da más. Es lo que usted dijo. ¿Por qué Perú se tiró contra Chile? Se tiró porque Anacleto Angelini barrió con todo. Si alguien sabe qué es el equivalente al buitre dentro de la tierra terrestre. ¿Por qué está la medusa ahí? Porque fagocita, come, perdonen la palabra, come la mierda que dejó la Anacleto Angelini y después se retira. La madre naturaleza es muy sabia. Se retira y muere. ¿Me entiendes? Entonces, si los indígenas, los dirigentes indígenas, gente, y la CONADI es la primera, porque lo primero que hizo la CONADI acá, por eso es que no la sacan, no la van a sacar nunca a la señora. ¿Por qué? Porque ella dijo, vamos a hacer asociaciones como si yo fuera, no sé, pues jugador de pelota, asociación como si fuera la tercera edad. Entonces, en cambio, Wilhelef, cuando estuvo en el cargo, allá en los Raimán, cuando estuvieron a cargo allá, hicieron más de 2.800 comunidades. ¿Qué significa tener una comunidad? Agua, tierra. ¿Qué hicieron los dirigentes cuando el Chañar alguien lo patentó a su nombre? Nada. ¿Qué hicieron los dirigentes indígenas cuando el papá de la Ena Bombear se quedó con la quinoa? Nada. Entonces no sirven para nada, como lo dijo la señorita hace rato. Gracias. Yo sé que hay miedo. Y nosotros no hemos pensado en esto. Y de hecho ese miedo no solamente lo tienen los que ya van en los 10 lustros, ¿no? Sino que también en los jóvenes. 10 lustros, son 50 años. Sí, algunos llevamos 11 lustros. Así que, en fin. Y los jóvenes también expresan esta preocupación. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos y nosotras damos? Las circunstancias históricas no son las mismas. Los golpes de Estado se inscriben tienen una referencia también regional, no solamente nacional. Hasta el año 73, el golpe de Estado era un instrumento político de los militares latinoamericanos. Acuérdate que en Argentina cada 2 años había un golpe de Estado. Pero desde el último que hubo, el 76, nunca más ha vuelto a haber un golpe de Estado. Hay condiciones regionales muy distintas. En Bolivia se intentó. Los norteamericanos han estado intentando desestabilizar y no lo han logrado. En Ecuador lo hicieron y no lo han logrado. En Venezuela lo intentaron, lo lograron, pero el mismo pueblo venezolano desvirtuó el proceso. Hoy día los Estados Unidos no son lo mismo que habían antes. Salvador Allende tenía un problema grave, que no solamente no tenía el apoyo de Estados Unidos, sino que tampoco de la Unión Soviética.
porque ni la Unión Soviética ni Estados Unidos querían otra Cuba en América Latina. Y no le prestaron ningún apoyo a Salvador Allende, y él hay discursos donde se queja por eso, porque no encontró el apoyo, ni siquiera económico. La Unión Soviética no le prestó el dinero necesario para enfrentar toda la desestabilización financiera que le hizo la oligarquía. Y eso le impidió evitar la profundización del desabastecimiento y todo lo que promovió la derecha a través del Mercurio y todas sus instituciones. Ahora, tampoco Salvador Allende hizo una cuestión importante, que es cambiar la Constitución. Él siempre nunca tuvo el 50% más uno, nunca lo tuvo. Yo creo que las condiciones son distintas. Incluso los militares son distintos. No es lo mismo el ejército de hoy día que el que habíamos en ese entonces. En ese entonces todos creían que el ejército eran unas santas palomas que iban a respetar la Constitución y el derecho del pueblo de Chile a elegir a su autoridad, y no lo hicieron. Hoy día sabemos que no es así. Y hay un trabajo que han hecho todas esas mujeres con sus fotografías, que han recorrido estadios, centros de detención, que han permitido mantener la memoria sobre lo que fue esa grave y brutal atropello a los derechos de las personas. Entonces las condiciones son distintas. Y yo creo que a pesar de que puede existir ese miedo, no necesariamente ocurre lo mismo. Hoy día me llegó un video sobre lo que fue la experiencia de Pedro Aguirre Cerda. Y fue una experiencia exitosa. Ahí también se instaló un sistema de educación pública, se creó la Corfo, se aumentaron los impuestos, el Estado empezó a participar activamente, se empezó a constituir una sociedad de derechos. Entonces, yo creo que es cierto que el miedo existe, pero tampoco no puede eso, no es una condena, no hay condena histórica. Y lo que tú decías respecto a con qué porcentaje contamos, yo creo que eso va a depender. No sé cuánto es lo que tenemos hoy día, pero a mí me sorprende esto de que ustedes estén acá y no se vayan, y se queden, y escuchen, y están interesados. Y esto ocurre aquí en San Pedro de Atacama, y ocurre en Arica, y ocurre en Iquique, ocurre en Mancú. Estuvimos un día domingo, yo no sé, yo siempre me enojo con esta cosa, pero ¿cómo se le ocurre a la 1 de la tarde, un día domingo, en Castro, llamar a un conversatorio por la campaña? No va a llegar nadie. Se llenó, se repletó el auditorio donde estamos, y no eran pocas personas, más de 500 personas. Entonces yo no sé cuánto apoyo tenemos, pero vamos a ir aumentando el apoyo. Y si no elegimos este año un nuevo presidente, vamos a haber constituido, porque a noviembre de este año vamos a tener un movimiento político. Y ese movimiento político se va a ir fortaleciendo, y se viene fortaleciendo a pasos agigantados. Es impresionante cómo se fortalece. Cada de los chilenos disponibles para esta tarea, es muy difícil que nos hagan un golpe de Estado. Es muy difícil que los Estados Unidos intenten desestabilizar esto, y si lo hacen encontrarán la voluntad de un pueblo. Por eso yo les digo, lo importante aquí no solamente es que tengamos mucha gente que vote, sino que también mucha gente que se movilice y que se articule, que se organice. Acá ustedes tienen que organizarse. Yo lo que tú dices, los dirigentes son el problema, pues entonces hay que cambiar a los dirigentes, pues. Correcto. Eso es lo que hay que hacer. Estos dirigentes son corruptos, hay que cambiar a los dirigentes sindicales, a los dirigentes indígenas, a los dirigentes políticos, porque cuando los dirigentes no responden a la voluntad soberana de los pueblos, entonces los pueblos tienen que tomar la historia por sus manos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en Chile. Estamos tomándonos la historia en nuestras manos. Yo nunca he sido dirigente político. Creo que fui candidato a presidente en el colegio. Y perdí. No me resultó. Yo soy parte de los movimientos sociales. Un académico, un intelectual, un luchador social, ecologista. He dado muchas batallas. Desde donde están ustedes ahí. De ahí partió esta candidatura. Porque hemos entendido que hoy día el pueblo de Chile tiene que tomar en sus propias manos la tarea de hacer eficaz la voluntad soberana del pueblo.
Y eso está reconocido en la filosofía de la historia y en la filosofía política, ni siquiera de izquierda, sino a la filosofía liberal. Por lo tanto, el espíritu de no tenemos por qué tener ese miedo, me parece bien. No tiene por qué suceder lo mismo, me parece bien. Y además, ¿no?, nos tiene que animar esta voluntad, esta convicción de que tenemos el derecho a vivir en paz, tenemos el derecho a construir una sociedad más justa, tenemos el derecho a trabajar por un mundo mejor. Hace mucho tiempo, una de las cosas que a mí que me entusiasma de esta campaña, que es harto agotadora, pero es muy, muy, muy entusiasmante, es que uno es como Nicanor Parra decía de la Violeta Parra, ¿no? Decía: has recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos. Eso es lo que hemos hecho en esta campaña. Hemos recorrido la comarca de Chile, desenterrando historias, patrimonio, desenterrando pájaros que estaban encarcelados, el derecho a soñar, a tener utopía, a pensar que podemos ser felices. Eso es lo que estamos desenterrando, eso es lo fundamental, y eso a mí me ha nutrido profundamente y nos va convirtiendo, porque nos nutre, es un proceso de alimentarse mutuamente. Ustedes acá presentes nutren de manera profunda, vitalizan esta campaña como ustedes ni siquiera se alcanzan a imaginar, porque nos da convicción, nos fortalece, nos genera energía y seguimos caminando y avanzamos en esto. Y ustedes también se nutren, porque yo les traigo la información de lo que pasó en Arica, en Iquique, en Puerto Montt, en Osorno, en Valdivia, en La Serena. En todo Chile está pasando esto, en todo Chile está pasando esto. Y esto es nutritivo, esto fortalece, esto le da una credibilidad, una certeza y una convicción a este movimiento que va a hacer historia. Ya estamos haciendo historia, ya somos historia. Este año nosotros vamos a dar una sorpresa que no se sospecha a la clase política. Ganemos o no ganemos la presidencia, vamos a haber instalado a los chilenos en la política, en la arena política, y no podrán desentenderse más de la voluntad popular y van a tener que someterse, como lo han hecho hasta ahora, y han tenido que ir aceptando las demandas de la sociedad chilena. Eso es lo que importa, y eso es lo que nos conmueve, y a eso tenemos que ir, y no nos puede detener nadie, y los miedos hay que dejarlos atrás. Nos pueden iluminar, nos sirven para no cometer los mismos errores, pero también, y ¿sabes cuál es lo más importante? Que entendamos esto, y yo se lo he dicho a mucha gente, porque en esto también hay confusiones. El miedo nos tiene que a nosotros permitir decirnos que tenemos una obligación moral. No es lo mismo vender calcetines en un supermercado que convocar a un pueblo de Chile, a un pueblo como Chile, a esta tarea. Eso nos obliga moralmente a entender la tarea moral, la obligación, el desafío que esto conlleva. Y entonces someter nuestras ambiciones personales, nuestras tonteras y nuestras miserias, saber poner la virtud sobre la miseria, porque somos seres también miserables, y esas miserias tenemos que también saberlas poner, subordinarlas a las virtudes que podemos construir, porque aquí lo que estamos haciendo es grande, es muy grande, lo tenemos que hacer grande, la tarea es hacerlo grande, porque tenemos la obligación moral, política, de construir un Chile mejor, porque si no es así, nuestros hijos van a trabajar por el plato de comida, y si aquí vemos este volcán, mañana no va a estar si no tomamos la decisión de tomar la historia por nuestras manos y la convicción de que debemos poner toda nuestra voluntad y toda nuestra energía en la transformación de Chile en la dirección que nos interesa, los derechos de las personas, la felicidad de las personas, el bienestar de nuestra gente, poder celebrar la vida, poder celebrar un crepúsculo, un amanecer, una lluvia, un desierto como el que tenemos acá, el Valle de la Luna. Eso es lo que nosotros necesitamos para sentirnos felices, y eso es lo que estamos construyendo, y por eso tenemos que tener claro que debemos subordinar nuestras miserias a las virtudes que somos capaces también de crear y desarrollar. Contigo en casi todo, pero no estoy de acuerdo contigo
en la forma de pensar que dices tú, como hemos cedido a las multinacionales muchos recursos de Chile, ¿cuál sería el problema de regalarle un territorio a Bolivia? No me parece un pensamiento correcto, pero en eso diferimos. Mi pregunta es la siguiente: ¿tú tienes un programa de energía limpia en tu gobierno futuro? ¿Y cuánto porcentaje de dinero vas a utilizar para hacer estudios factibles de energía limpia acá en la zona norte? Mira, eso de los estudios ya creo que no son tiempos de estudio. Yo creo que hay que gastar más la plata en hacer las cosas que en hacer estudios. Nosotros sabemos que ya los estudios están hechos, sabemos que en Chile se malgasta la energía. Bueno, yo también tengo que ser honesto con esto. Ninguna candidatura tiene escrito lo que va a hacer. Tiene una idea. Nosotros tenemos ciertas ideas. Porque además, también esta cuestión es importante decirla, ¿no? Yo, respecto al problema mapuche, digamos, puedo tener algunas ideas, algunos criterios generales. Poner en libertad a los presos políticos, reconocimiento constitucional, bueno, muchas cosas. Pero también tenemos que conversar con ellos. La política que nosotros apliquemos, el camino que tomemos para incorporarlo en pleno derecho, en plena dignidad a nuestra sociedad, también pasa porque nos conversemos con ellos. Para preguntarle a ellos cómo lo ven ellos, cómo lo imaginan. Lo mismo con la educación. Tenemos la idea de que tiene que ser pública y gratuita y tenemos que hacer una reforma educacional en contenido. Pero yo no tengo esos contenidos previamente determinados. Tenemos que conversarlos con la comunidad educacional y tiene que ser el resultado de un proyecto colectivo en donde todos estén involucrados. Sí, pero yo no estoy prometiendo no, nada. pero cuando tú dices que hay que tener educación gratis, tú tienes que tener ya previsto de dónde vas a sacar esos recursos, sí, pero eso para no cumplir lo que estás prometiendo. Pero ese no es, el problema no es de dónde tengo los recursos, porque los recursos sí sabemos dónde están, y están en el cobre, están en el litio, están en los recursos naturales, están en una reforma tributaria. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos que por lo menos duplicar el presupuesto del Estado. Son 60.000 millones de dólares más. 40.000 vienen del cobre y los otros 20.000 entre otros recursos, y una reforma tributaria que haga que las empresas de verdad, las empresas multimillonarias paguen impuestos. Ese no es el problema. Los recursos sabemos dónde vienen. Sabemos más o menos la magnitud, 60.000 millones de dólares más. El tema es cómo los vamos a gastar. Y en el cómo los vamos a gastar, solo tenemos criterios. Porque tenemos que invitar también a quienes están involucrados en esto a resolver por sí mismos, ¿no? Ahora, ¿qué decimos en materia de energía? Nosotros pensamos que lo más importante, porque ya se sabe, porque los estudios te lo han dicho, es que aquí tenemos que ser eficientes con la energía. Hay que disminuir el consumo de energía y no aumentarlo. En Chile se malgasta la energía, ¿por qué? Porque es un negocio y aquí lo que conviene es vender energía, no ahorrar energía. Entonces la primera tarea de un gobierno como el que nosotros queremos y el que nosotras queremos realizar es que tenemos que invertir en eficiencia energética, poner normas para las empresas que usan energía orientadas a que disminuyan el consumo de energía y no que lo aumenten. Esa es la primera tarea, eficiencia energética. Los estudios te dicen que por lo menos hay un 40% de margen de disminuir el 40% de la energía que se utiliza. Podríamos consumir 40% menos produciendo lo mismo si tenemos proyectos y tecnología orientada a la eficiencia energética. Entonces la primera tarea es esa, eficiencia energética. Y la otra tarea es invertir por parte del Estado y facilitar a las distintas regiones del país inversión en energía sustentable. Energía solar en este momento es ínfima. Por eso, pues, no llegan al 5%. Por eso. Pero para que llegue al 20%, Por eso hay que poner recursos, pues, hay que invertir. ¿Cuánto es lo que hay que invertir? No lo sabemos porque nadie ha hecho esos estudios. Porque la idea que estábamos conversando
Tú decías que no estás de acuerdo con la hidroeléctrica allá en el sur, yo tampoco estoy de acuerdo, pero eso tenemos que suplirlo de alguna forma. No, pues es lo que te digo, que no es necesario. Mira, es el tema de la hidroeléctrica de Hidroaicén. Mira, es que todo esto está interrelacionado. ¿Por qué necesitamos esa energía? ¿Tú crees que es para prender la luz acá un rato más? No, ¿para qué es la energía esa? Para la minería. Nacionalicemos la AFP, ahí está la plata. 100.000 millones de dólares de inversiones pretenden hacer las minerías en el norte de Chile. 100.000 millones de dólares. ¿Sabes lo que va a significar eso? El cobre se va a ir al suelo, el precio del cobre. Codelco desaparece. Sobreproducción, sobrecontaminación. ¿Por qué les interesa eso? Porque el negocio de las multinacionales no es producir cobre, es comprar cobre barato. Porque el negocio para ellos es refinar el cobre, es producir alambre de cobre, cañería, iPod, televisores, refrigeradores. Ese es el negocio. Por lo tanto, aquí nos van a meter 100.000 millones de dólares de inversión en cobre para hundir el precio del cobre. Vamos a perder, como en la guerra, con el valor del precio, con el valor del cobre, y Codelco, como aportante al desarrollo del país, va a desaparecer. Hidroaicén es para eso. Nosotros estamos diciendo no esas inversiones. Nosotros decimos nacionalizar el cobre. Codelco no necesita hacer nuevos proyectos, tiene que nacionalizar los actuales yacimientos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si eso es así, no necesitamos Hidroaicén. Lo que necesitamos es, y podemos desmantelar muchas termoeléctricas que hoy día están funcionando. Las podemos desmantelar si entramos en la lógica de la eficiencia energética, reducir el consumo de energía y no aumentarlo. Y cuando necesitemos más energía, pues hay que poner los recursos y las inversiones en las energías no convencionales, que son eólica, solar, geotérmica. Esa va a ser la política que nosotros creemos necesaria. Eólica, solar, geotérmica nosotros la paramos. Bueno, pero aquí la pararon porque son los geysers del Tatio. Pero hay otras zonas en donde sí es posible aplicar. Lo que pasa es que tú no puedes aplicar las cosas unilateralmente a todo de la misma manera. Acá no corresponde porque había que destruir los geysers del Tatio. Pero en otros lugares fluye naturalmente y puedes hacer algunas inversiones que no destruyan un patrimonio como el que hay acá. Pero aquí lo que se trata es de que el Estado garantice eso con inversiones, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la respuesta, señor Marzán. Hola, yo me llamo Nayati Barra, soy casada con un atacameño, voy a hacer 5 años que vivo en San Pedro de Atacama. Tú en el antes dijiste, Marcel, que quieres cambiar la constitución política, que está mal hecha, que viene de este caballero, pero si en 24 años, yo digo 24, con los 4 años de Piñera y con los otros 20 que estuvieron atrás, nunca la cambiaron, nunca. Yo digo, ¿por qué ser hipócritas? No lo digo por ti, sino que porque a ellos no les conviene cambiarla. Si tú lo ves así a grandes rasgos, no conviene cambiarla a nadie. Ni para la derecha, ni para la izquierda. Esa es mi pregunta. ¿Por qué tú quieres cambiarla? Si a ellos no, como el Senado, los diputados, no les conviene. ¿Tú crees que realmente a ellos te van a dejar cambiarla? Esa es mi pregunta. Bueno, pero la verdad es que la opinión de ellos no es la que me importa a mí, digamos, ¿no? Y aquí lo que se trata es que, no es que yo quiero insistir en esto, ¿no? Varias preguntas con el mismo sentido, no, o sea, esto de que yo la quiero cambiar, yo no quiero cambiar la Constitución, o sea, no es que yo la vaya a cambiar, yo la quiero cambiar. Aquí se trata de que nosotros la vamos a cambiar, nosotros. Bueno, pero eso es porque ellos han tenido el poder.Nosotros por eso estamos construyendo un proyecto. Pero nosotros, como chilenos, queremos cambiarla. Bueno, pues. Pero ¿por qué no se ha hecho así? Porque estamos saliendo nosotros los turismos, no se ha hecho porque quienes han estado en el poder y han tenido la decisión en sus manos no lo han hecho porque tienen intereses. Porque la Concertación les nacionalizó el cobre porque les financió sus campañas y hay acuerdos, hay un maridaje entre la Concertación y los grupos económicos, por eso no la cambiaron, porque ellos no representan nuestra voluntad. Y es lo mismo que decía, ¿cómo te llamas tú, perdón? Manuel Chocobar. Manuel, lo que decía Manuel, los dirigentes, pues.
Los dirigentes no la quieren cambiar porque tienen negocios con los que manejan el dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos, cuál es este proyecto? ¿Por qué sí nosotros la vamos a cambiar? Porque estamos tomando la voluntad en nuestras manos. Nosotros vamos a ser quienes vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos no lo han hecho. Y este proyecto político intenta eso. Intenta salir del, usted va a cambiar la... No, yo no la voy a cambiar. Usted conmigo la vamos a cambiar. Los dos. Si no va usted, yo no la puedo hacer. Usted tiene que entender eso. Si no lo entiende, mejor no perdamos el tiempo. Porque, ¿me entiende? Acá la voluntad popular es que quiere una nueva constitución y nosotros vamos a hacer el trabajo necesario, el político necesario para hacerlo. Gracias, Marcelo. Gracias. No hay miedo, no queremos repetir los mismos errores, no. Vamos a ganar. Vamos para allá. Mira, como tú mencionaste bien en el comienzo, la idea es empezar a recorrer el país, a recoger un poco las demandas de todas las personas en los diferentes lugares de nuestro país, que es enorme, que son distintas. Y yo soy antropóloga de formación y en estos momentos yo trabajo con algunas comunidades atacameñas. Dentro de mi experiencia, que ha sido bastante corta, yo no vivo en San Pedro, no tengo como una visión más profunda del tema, pero sí como chilena puedo visualizar ciertas cosas que en términos políticos requieren demasiada urgencia de atender. Una de las cosas que yo veo como con pavor es el tremendo y el profundo abandono que tiene el Estado de Chile en relación a cosas tan básicas como la salud, la educación, etcétera, en diferentes comunidades y que han sido de cierta manera mitigadas visualmente por la minería. ¿Sí? La minería, las Soquimich, que tenemos grandes áreas de explotación en el Salar, han tenido medidas de mitigación donde retribuyen a las comunidades construyendo, qué sé yo, lugares deportivos, entregando algunas subvenciones para agricultura, en fin. Pero más allá de la mitigación de la minería, que no tengo problema con las medidas de mitigación, sino que tengo problema con el profundo abandono que tiene el Estado de Chile en relación a estas comunidades. Y una de las cosas que yo veo con preocupación es la salud. Porque las comunidades tienen que, un lugar como la Posta de San Pedro de Atacama, tienen que venir obligadamente acá, o hay rondas de salud en comunidades, pero que yo veo que el tema de salud básico está muy bajamente cubrido. Y muchas veces la gente tiene que ir a Calama o lugares muy distantes. ¿Cómo pretendes tú integrar zonas rurales con este tipo de demandas? Bueno, yo no en específico no te puedo decir cómo lo vamos a hacer. Una idea de país. Yo lo que nosotros hemos planteado es que acá en Chile hay que reconstruir el sistema público de salud. Eso significa que tienes que por lo menos duplicar el presupuesto de la salud. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Mira, yo creo que más en materia de salud, porque realmente el abandono es algo impresionante. No solamente acá. En Antofagasta el hospital es una indecencia. Acá en Calama no hay hospital. Ahí está, a medio terminar. No lo han construido, no lo han terminado de construir. En todo Chile te cuentan y te cantan la misma canción. Acá hay que esperar 2 años para que te atienda un especialista. Entonces, obviamente, yo pienso que incluso el presupuesto de la salud tiene que al menos duplicarse y si no aumentarse. Pero eso es una parte, poner los recursos, pero también hay que desarrollar un proyecto de sistema público de salud. La idea es que con el 7% que tú pagas todos los meses con tu salario y te des cuenta, tengas derecho a la salud integral, mental, dental y general, ¿ya? Pero el cómo se va a implementar, eso necesariamente requiere de hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades de salud y cómo llegas de manera, porque acá no sirve hacer un hospital para 100.000 personas. Aquí hay que tener la atención más focalizada y postas mejor equipadas, pero a menor escala, como es lo que se necesita. Hay que hacer un diagnóstico de cómo construir ese sistema de salud público, pero la idea es fundamentalmente esa, que los derechos de las personas en general en todo el territorio estén cubiertos. Eso requiere que el Estado ponga los recursos y que además se construya, así como vamos a tener que construir un sistema de un proyecto educacional, la educación, cuál será la nueva educación, y tenemos que discutir, conversar con la comunidad educativa, cómo va a ser ese proyecto, qué contenidos van a tener los planes de estudio,
¿qué porcentaje se va a llevar de la educación, la matemáticas, la historia, la cultura? Así como tenemos que hacer eso, también lo debemos hacer en materia de salud. Y hay que convocar a los especialistas para llegar a un modelo de educación, de salud pública, que permita cubrir todas esas necesidades porque son urgentes. La verdad es que la precariedad en materia de salud en Chile es algo aterrador, aterrador. Y yo concuerdo contigo con eso, pero el Estado lo que puede hacer es poner las condiciones necesarias, pero también a nivel local tienen que generar las condiciones suficientes, que son precisamente cómo y cuántos recursos se necesitan acá y cómo va a gastar esos recursos. Y eso tú tienes que preguntárselo a la gente de acá, cuáles son las necesidades. Tenemos que hacer un catastro, y eso nosotros no lo hemos hecho, no nos pueden pedir eso, pero esa es la idea, ¿no? Tú y después tú. Su nombre, por favor. Catalina. Mi pregunta es un poco más puntual y apunta hacia otro lado. Quiero saber cuál es tu postura respecto a la ley 20.000. ¿Qué, perdón? A la ley 20.000. Ah, sí. Es lo que bueno. Esa no la voy a llevar de recuerdo. Bueno, nosotros hemos dicho que es completamente absurdo penalizar el consumo individual, personal de la marihuana, ¿no? Y despenalizar el autocultivo es parte de nuestra idea, y la legalización del uso terapéutico de este producto, ¿eh? Yo no he consumido mucho, nunca me sirvió, pero me parece que esto es de sentido común, ¿eh? Es de sentido común, ¿no? Sí, pero para la gran mayoría, No, momento. Marihuana para todos, como decía. Eso es lo que he grabado, ¿verdad? Tu nombre y la pregunta. Ya lo subieron a YouTube. Nací en Santiago, pero me crié acá, la mayor parte de mi vida. Y a mí me preocupa una cosa nosotros muy puntual que no es tan puntual, es el tema de la educación, pero la educación en relación al talento de las personas y cómo este sistema educativo es incapaz de aprovechar los talentos individuales de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque no hay una concepción de lo que es la calidad de la educación. Porque no podemos, está bien asegurar la educación gratuita, estoy muy de acuerdo, porque el dinero no puede ser, no debe ser nunca un decidor de quién o cuál persona va a llegar a una determinada carrera, a una determinada cosa. Yo lo que creo es que se debe procurar el talento de cada una de las personas. Si esa persona es talentosa en la música, si esa persona es talentosa en el deporte, de potenciar los talentos. Entonces mi pregunta es, como política de Estado, o sea, no sé, como idea política, ¿sería bueno quizás definir un concepto de calidad de educación para poder determinar políticas educativas? Yo en este momento estoy trabajando en mi tesis, soy estudiante de educación física, estoy trabajando en el tema del CIMSE, que es un instrumento que no evalúa precisamente la educación, la calidad de educación, y dentro de sus parámetros para definir calidad está calidad, y eso no puede ser por una cosa conceptual de investigativo. Y creo que sería prudente definir un concepto de calidad de educación, independientemente de si se va a tratar o no la gratuidad de la misma. Creo que es muy interesante hacer un diálogo con el concepto de calidad, o sea, esa es mi pregunta. Mira, nosotros nosotras no estamos muy contentos con el concepto de calidad, porque es más bien un concepto más de producto mercantil. Sí, hay que cambiar eso por... Yo alguna vez le pregunté a un grupo de profesores, me dijeron, hablemos de excelencia académica. Y eso es lo que importa, la excelencia académica. Y estoy completamente de acuerdo con lo tuyo, lo que tú me dices. O sea, el financiamiento de la educación es una condición necesaria para cambiar el modelo educativo. La condición suficiente es qué tipo de educación vamos a tener.
Y los criterios nuestros son los siguientes. No nos parece el productivismo que está detrás de la formación. Hoy día la educación es para formar productores de dinero para Cencosud, para Falabella, para la industria, para la minería. Nosotros decimos, tenemos que formar personas integrales en que todas sus cualidades puedan ser desplegadas y desarrolladas. Y vamos a insistir en la cuestión cultural, en el conocimiento de la historia, instalar esta idea de la educación humanista, ¿no? Personas conscientes de su necesidad y de las de los otros, que aprendan a vivir en comunidad, que tenga conciencia del valor de la política, de la centralidad de la política en la sociedad. Y no solamente de la política, sino que también de los otros aspectos integrales que están en la base de la existencia y condición humana. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros? Como criterio general esto, ¿no es cierto? Avanzar hacia una educación humanista, no una educación de mercado. Excelencia académica y no de calidad. Y eso requiere convocar a la comunidad educativa a discutir sobre eso. Y no solamente los académicos, también los padres y apoderados, también los estudiantes, también los profesores, también todos aquellos que tienen que ver con la educación deben ser convocados a conversar sobre esto. Porque aquí lo que tenemos que hacer es conversar sobre qué es lo que queremos como contenido de los programas de estudio. Hoy día los contenidos los definen para variar los grupos económicos porque hay que producir gente que les produzca dinero después por bajos salarios. Ese modelo a nosotros no nos parece convincente. Y avanzar en la educación humanista como producto de una conversación, de un diálogo comunitario en relación a los contenidos que queremos hacer. Y lo podemos hacer. Puntual. Primero que todo, bueno, el agradecimiento porque ha podido venir a San Pedro de Atacama justo en el momento que mucha gente vive acá y muchos otros venimos a disfrutar un poco del entorno natural, del poco entorno natural y paisaje natural que queda en Chile. Mientras la candidata a la supuesta nueva mayoría hace poco más de 2 semanas creo que fue a Nueva York a una cena organizada por Barry Cole, si mal no siguiente, ¿sabes? Con respecto a lo segundo, quería complementar un poco lo que tú decías de los hijos de Satanás. Aparte del Luxic, aparte de los Angelini, varios de esos hijos de Satanás, como será el programa Contacto de antenoche, están lamentablemente en el Congreso Nacional y en el Parlamento. Y justamente se entiende que en un modelo político, en el Parlamento y también en los senadores y en los diputados, querámoslo o no, está también parte importante de lo que es la construcción de las políticas de Estado. También, dicho de otra manera, ya sea Michelle Bachelet, ya sea Belín Matei, ojalá que no, ya sea Meo, ya seas tú, van a tener que necesitar de alguna manera el apoyo del Senado y el apoyo del Parlamento. Mi pregunta va hacia 2 puntos. Primero, ¿cómo vas a garantizar de que ese apoyo vaya directamente direccionado de buena manera? ¿Va a ser a través de lo que se pueda lograr a partir de una nueva constitución? ¿O vas a esperar la sucesión, digamos, de nuevas generaciones que podamos, digamos, encantarnos con la política? Y digo eso porque lamentablemente justamente los que naturalmente deberíamos ser la sucesión para esas clases políticas anquilosadas que están hace ya varias generaciones, justamente no estamos ni ahí con la política. O sea, yo he conversado con mi pareja en la mañana hace un rato atrás, en la hora del desayuno, y lo decíamos a modo de chiste. ¿Cuál sería, digamos, la razón fundamental para que nosotros, si en caso de que tengamos un hijo y le quitemos el apellido, es que sea político? Entonces, un poco que se grafica un poco el tema del desencantamiento que los más jóvenes tenemos con la política. ¿Cómo vas a lograr articular ese apoyo político en un modelo tan importante y un lugar tan importante que es el Congreso? A ver, mira, primero que nada con el tema de la política, ¿no? Yo te pido que tú revises eso que dices sobre la política, ¿ya? Por 2 razones. Primero, porque te lo han metido en la cabeza para que tú no participes en política. Ojo con eso. Mientras menos gente participe, yo con el 10% controlo a la sociedad chilena. Entonces, Bertolt Brecht decía que el ignorante más detestable del planeta era el ignorante político, que no sabía que hasta el precio de los porotos era una decisión política, ¿ya? Entonces, además te quiero decir otra cosa, los más jóvenes, nosotros los que tenemos más de 10 lustros de amor, frustrados, podemos decir que esta pregunta de ¿por qué te tenemos que creer a ti, Marcel, que vienes aquí a cantarnos esta canción?
Esa pregunta no se la hicieron a Salvador Allende, no se la hicieron a Frei Montalva, no se la hicieron a Pedro Aguirre Cerda. No se la hicieron. ¿Por qué no se la hicieron? Porque nadie tenía dudas que el proyecto de esos candidatos iba a ser llevado a cabo, y se llevó a cabo. ¿Ya? Porque ha cambiado la política, ¿no? Claro, los más jóvenes no saben eso. ¿Y qué han visto? La frustración de la concertación, una y mil veces el mismo programa, el mismo proyecto, y lo traicionan y lo traicionan. Una historia de traición. Yo les pido también que hagan un poco de historia, que traten de mirar hacia atrás. La política es el espacio donde nosotros decidimos lo colectivo, lo que tiene que ver con la comunidad. Es tan importante como hacer el pan de cada día. Porque si yo me preocupo por mi hijo, tu hijo que no le querés, no lo que, yo sé, pero tu hijo, tú te vas a preocupar de que coma, de que esté abrigado, que tenga cariño, que tenga afecto, que tenga posibilidades. Pero si tú no haces política, lo estás condenando a una sociedad en que no va a respetar sus derechos. Entonces, no solo me tiene que preocupar alimentar a mi hijo, sino que trabajar por una sociedad donde él, cuando salga de la casa, como corresponde que lo haga, viva en un mundo donde sea tratado con dignidad y con justicia. De eso tiene que ver la política. A estos parlamentarios me interesan muy poco. Estos parlamentarios me interesan muy poco. Por eso nosotros hemos dicho, la primera cosa que vamos a hacer, antes de yo ir a almorzar al palacio ese donde van a hacer el almuerzo tradicional, Cerro Castillo, antes de eso, vamos a convocar al plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución. Y eso no debe demorar más de 6 meses. En 6 meses nosotros tenemos que tener una nueva constitución. Y en consecuencia elegir un nuevo parlamento, un nuevo presidente y un nuevo poder judicial y todas las autoridades a lo largo del país. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, a estos parlamentarios, maldita sea la hora en que le vamos a ir a preguntar algo, porque no vamos a contar con el apoyo de ellos. Pero además, también estamos postulando una lista parlamentaria y esperamos instalar en el Parlamento personas que van a coincidir con esta idea de la Asamblea Constituyente y de cambiar la Constitución. Eso es. Y con esto estaríamos cerrando el conversatorio. Hay que respetar los tiempos del ciudadano candidato Marcel Clod y de ustedes, de todos nosotros, de los dueños de casa y de la gente del Copando. Su nombre, por favor, y su pregunta lo más acotada posible, por favor. Marcelo, mi pregunta va a vivimos un tiempo en que estamos en la máxima tecnología, estamos conectados, pero muchas de la televisión estatal es de la mierda. La gente ve mucha televisión, los candidatos le entran por la pantalla. ¿Qué tú harías en el futuro para borrar la segunda madre que tiene el televisor o ese tipo de programación que colocan en lo que es la red estatal, lo que es la red privada? Porque eso él lo usa como propaganda para mantener a esta gente en el poder. Con todo este circo romano, de los reality, que esta cuestión, hay que eliminar, porque ese es el nuevo cerebro, 20 años. Sí. Ha utilizado la televisión para eso. Y que eso tiene un sentido de razón política, pues la farándula tiene un sentido político. Mantener en la ignorancia a la gente a través de la farándula es un instrumento de dominación política. Nosotros hemos planteado la idea de más o menos lo que Correa tiene como proyecto, ¿no? Y como que está implementando. 1/3 de los medios de comunicación, escritos, televisoras y radios deben ser comunitarios, que no dependan del Estado, que sean autónomos, que acá haya una televisión, que acá haya un canal, una radio, que acá haya un medio escrito, independiente, comunitario, obviamente con soporte del Estado, porque esta cosa hay que financiarla. Todo esto requiere que el Estado ponga y garantice que esos derechos estén consagrados. Por otro lado, tenemos que tener 1/3 de canales de televisión, de canales culturales, canales educativos, radios y diarios estatales, que garanticen también la pluralidad de la información. Y pueden existir solo 1/3 de canales como estas basuras que tenemos actualmente, ¿no? Canales comerciales, ¿no? Ahí vamos a poner ciertas restricciones de horario, establecer normas en que difundan la cultura chilena, programas educativos también.
y castigar con impuestos altos la farándula. A mí me parece que hay que ponerle impuestos a eso, digamos, que le hagan costosa la difusión de basura. Pero ese es más o menos el proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Esa es la idea que queremos implementar. Un tercio canales culturales, un tercio canales comunitarios, medios de comunicación comunitarios, un tercio estatales y un tercio... Y obviamente en los estatales y en los comunitarios no va a encontrar las mismas parrillas publicitarias que tienen los comerciales. ¿Ah? Pero no sería antidemocrático quitarlo si a la gente le gusta. O sea, no se los vamos a quitar, pues. No se los vamos a quitar. Van a estar ahí, pero también le vamos a dar la otra posibilidad. O sea, la televisión del Senado debería ser pública. El resto es Por decisión ejemplo. propia. Y un poco más entretenida. Bueno, Marcelo, quizás algunas palabras al cierre a modo de despedida. Muchas gracias a la gente del comando, muchas gracias a Yerko. No solamente agradecerles su presencia, su entusiasmo, sus utopías. Estamos construyendo algo extraordinario, que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Creí que no lo iba a ver en mi horizonte de tiempo como ser humano. Pero en esta candidatura hemos ido viendo cómo florece el desierto de Atacama, cómo florecen los campos, cómo se restituye este emocionar colectivo por un día, un proyecto, una ciudad mejor. Es como lo cantaba Víctor Heredia: todavía cantamos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía tenemos esperanza. Muchas gracias.